como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Acuario, para mis solteros y solteras empedernidas. ¿Qué hay? ¿Cómo está todo? ¿Por qué no terminas de conseguir el amor? ¿Qué es lo que pasa? Te estarás haciendo la pregunta, pero pasa el tiempo y pasa el tiempo. Es que de aquí a final de año yo voy a conseguir a alguien. Hay muchísimas posibilidades, pero las posibilidades realmente están en ti. Así de sencillo. No, que yo no, para nada. Es tu actitud frente al amor, es tu actitud o el saldo que tú tengas deudor del pasado que no te deja avanzar, y es quizás lo que el amor te pueda opinar sobre ti en este momento. ¿De acuerdo? Tampoco es que el amor va a venir así por así sin saber quién eres. El amor se la sabe todas. Así que dependiendo de tu actitud, el amor se va a acercar. Un amor bueno, un amor no tan bueno, dependiendo de tu actitud. Entonces, vamos a ver cuál es tu actitud frente al amor en este momento. Ahora, en este instante, en este aquí y en este ahora. Vamos. Estoy viendo que está aquí, como quien dice, la rueda de la fortuna, pero está invertida. Pareciera ser que tú dices, no tengo suerte en el amor. Qué broma, ¿no? Esa actitud que tú tienes en tu mente es, no tengo suerte. Todo me sale chueco. Todo lo que yo consigo de verdad no me sirve para nada. No consigo realmente el amor que es. Esa actitud y ese pensamiento que tú tienes con respecto al amor va a seguir siendo si tú no cambias tu actitud. Recuerda, mi querido Acuario, aquí las cosas uno se las merece dependiendo la actitud que uno tenga. Si tú tienes actitud o sensación de que eres pobre, tú toda la vida vas a ser pobre. Oye bien lo que te digo. Perdóname que sea así tan dura y violenta y rápida. Pero si tu actitud es de perdedor, vas a ser siempre un perdedor. Si tu actitud es de ganador, de que tú vas a ganar, tú vas a ganar. Así que todo depende de la actitud que tú tengas para con la vida, para con las cosas, para con todo. No solamente el amor, para todo, para todo, para todo. Entonces, veo aquí que estoy viendo aquí que lamentablemente para muchos de mis acuarianos, aquí estoy viendo la rueda de la fortuna invertida, como que de verdad no tuviera suerte, como que no has tenido la suerte. Y no la has tenido porque tu actitud es esa, de sentir que el amor, predispuesto a que el amor es desafortunado para ti. Perdón, pero así es. No lo estoy diciendo yo estoy simplemente traduciendo lo que están diciendo las cartas. Vamos a ver el oráculo de los enamorados que te dice. Porque eso sí que vamos a ver si es que hay algo de verdad que está haciendo mella, o es que definitivamente ¿qué es? Es que de verdad tú no te mereces el amor. Que eso no es así realmente, pero pareciera, ¿no? Pareciera que eso es lo que tú estás convencido de eso. Vamos a ver qué hay en el oráculo de los enamorados. Vamos, esta carta. Y dice la número 3. Te transformas y ahora el amor te persigue. Es que tú estás entendiendo más o menos lo que te están diciendo. Tú te estás dando cuenta por dónde está yendo todo. Te das cuenta cómo las cartas se están acoplando y se están comunicando para darte el mensaje. Primero que nada vimos que aquí la rueda de la fortuna para ti no funciona. O sea, no tienes suerte en el amor. Cada vez que por donde metas la cabeza, plácata. No sabes ver, sencillamente. Todo te sale mal. Todo, atraes lo que no quieres atraer. ¿Por qué? Porque tú mismo te lo estás
premeditando, te lo estás decretando, que tú no tienes suerte en el amor. Eso definitivamente es un decreto importante que lo estás sembrando en tu corazón, en tu mente, y está creciendo así. Así que hay que cortar todo eso, hay que sacarlo de raíz. Te transformas, o te pide el tarot, transfórmate. El oráculo de los enamorados te dice, transfórmate y ahora el amor te perseguirá. Hay que cambiar definitivamente esta manera, hay que cambiar este rol, hay que cambiar este pensamiento, definitivo. Vamos a ver ahora qué te dice el pasado. ¿Cómo estás tú con el pasado? Es que de verdad necesitas pagar algo todavía. Hay algo que queda pendiente. Vamos a ver si lo podemos averiguar para ver si lo puedes pagar. Hay que saldar cuentas, mi querido y adorado. Así mismo es. Aquí veo 9 de copas. Tristeza total. Tristeza. Pareciera ser que no ves, sino en el pasado, que lo que hubo para ti fueron tristezas y más tristezas. Tú no has querido borrar eso. Esa película, ese cassette, no lo has querido borrar. Siempre tienes en tu mente que de verdad para ti lo que hubo fueron nada más que pocas alegrías, o diría yo que ninguna. Que este pasado te dejó fue con una inmensa tristeza. Entonces tú lo que necesitas es definitivamente, pareciera ser que tus mayores sueños no se lograron, que a lo mejor pareciera ser que alguien te prometió algo y no terminó de cumplirlo, que a lo mejor esta persona te pudo haber abandonado y se fue con alguien, y con ese alguien sí cumplió las promesas que contigo no cumplió. Fíjate, eso es duro, ¿no? Eso es fuerte. Y por eso tú sientes que tu rueda de la fortuna no funciona, que no tienes suerte en el amor. Al cambiar esta carta y ponerla así, automáticamente las cosas van a cambiar, y mucho. Entonces estoy viendo que todavía hace falta, necesitas transformarte para que el amor te persiga. Así de una, te transformas y el amor te persigue. Si no, nanay, nanay. Vamos a ver qué dice ahora el amor para ti de aquí a 6 meses. ¿Cómo te está viendo el amor? Es que definitivamente necesitas más tiempo para poderte transformar. A lo mejor es bastante tiempo que necesitas, porque las cosas no está muy fácil para ti. Es algo que sembraste en tu corazón y en tu mente, y hay que sacarlo de raíz. Vamos a ver qué te dice el amor de aquí a 6 meses. Aquí está el 4 de espadas invertido. Te voy a decir algo, pero el amor está decidiendo ya. Hay decisiones muy fuertes que hay acá, decisiones contundentes. Y las decisiones que dice que tiene el amor acá para ti son: o cambias o no hay nada. Perdón, así es. Aquí el amor te está diciendo: o te transformas para que llegue el amor, o vas a tener que seguir de largo mucho tiempo más sin amor. Te estoy hablando de aquí a 6 meses. Te estoy hablando quizás aquí para final de año. Así que o cambias o no hay amor. O seguimos derecho, o esperamos otro ciclo más. Porque acuérdate que las energías cambian como la forma de las nubes. Así que te tendrás que esperar otro ciclo más. Aquí te está hablando el amor, que de aquí a unos 6 meses hay muchísimas posibilidades, Acuario, de que tú consigas un nuevo amor. De que lo consigas. Pero tienes que cambiar todo. Hay que transformarte. Tienes que sacar esa raíz de negatividad, si se quiere, o de pesadumbre, si se quiere, o de pesimismo, si se quiere, y transformarlo. Si no, espérate otro nuevo ciclo. Así sí que te lo dicen. Y para continuar y para rematar aquí, un consejo o una advertencia de nuestro tarot bendito. A ver qué te dicen, ¿ok? Así que ya sabes, aquí no es que ahí sí vas a conseguir a alguien de ojos verdes, piel blanca, un moreno, con ojos azules, nada. Aquí es energías que hay que mover, caramba, mover energías. Si no, nada. Vamos a ver qué te dice el tarot
como advertencia o como consejo. Que ya tienes que dejar esa angustia, que ya deja las incertidumbres, que ya deja la inseguridad, que ya deja el pesimismo para que realmente llegue a ti lo que tiene que llegar. Así de una vez, mira cómo estás. Aquí estaría, mira, pesimismo total, incertidumbres, noches sin dormir, pero ahora estás así. Te están diciendo que ahora hagas esto, que cambies, que ya deja el pesimismo a un lado, que termines con todo esto y que comiences. Te salió un arcano mayor, te salieron copas, pero también te salieron espadas y muchas espadas. Así que nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Acuario. Si puedes hacerlo, necesitas, el amor te está hablando ya. O cambias o seguimos en otro ciclo, o nos veremos después. No nos veremos en las citas que tenemos de aquí a 6 meses. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti y espero que realmente hayas comprendido este video y que de verdad reflexiones. Si te resonó bien, tómalo como te haya resonado. Nos estamos viendo. Bye bye.